Bueno, y aquí continuamos con esta serie de videos que lo he llamado en curso básico intensivo desde lo más básico para poder nosotros ir conociendo partes de lo que es la microelectrónica y la electrónica. Entonces voy a estar recalcando en todos los videos que suba a mi canal en este curso básico intensivo que es para personas principiantes, como cuando nosotros iniciamos necesitamos despejar muchas dudas y a veces nos como no encontramos de pronto unas palabras o unas explicaciones correctas, se puede decir, a veces a las dudas que nosotros tenemos. Entonces esto es para aclararles y decirles pues que gracias por apoyarme, gracias por mirar esta secuencia de videos que voy a estar subiendo, que le he llamado curso básico intensivo, y aquí sería ya la clase número 2. Entonces con eso pues aquí continuamos con el siguiente video, que sería la clase número 2. Entonces en la clase anterior, en el video anterior, hablamos de la corriente alterna y la corriente continua. Que la corriente alterna dijimos que es la que se encuentra afuera, en los postes, para así ingresar a nuestros hogares y llegar por medio de un enchufe, y de ese enchufe saldría por medio de un cargador, que es para alimentar cualquier dispositivo, sea una tablet, un celular, se convierte en corriente continua. Corriente continua que es con la que nosotros vamos a estar trabajando. Corriente continua, corriente directa, que es la que ya va a estar circulando en nuestra placa, en nuestro teléfono. Eso sería lo del video anterior. En este video vamos a mirar tres conceptos juntos, como son el voltaje, la resistencia y la corriente. Entonces la corriente eléctrica o la corriente son electrones que necesitan moverse o necesitan una motivación, dijimos, necesitan una fuerza para ellos poder moverse a través de un conducto eléctrico. Entonces ahí se podría decir que nace o sale otro concepto que es el voltaje. Voltaje es una medida muy grande y la vamos a estar midiendo en volts. Voltaje se representa con la letra B. Podemos decir que voltaje es igual que tensión. Entonces cuando yo de pronto más después o en otro video esté hablando de tensión, es igual que voltaje. Entonces voy a pasar a dibujarles acá en el tablero que corriente alterna vamos a encontrarla con estas siglas en el multímetro, con la letra AC, que significa corriente alterna, y DC, que significa corriente directa. Esas serían las siglas que vamos a estar mirando en un multímetro. AC sería para medir la corriente que llega a la corriente alterna, y DC sería la corriente directa que es con la que nosotros vamos a estar trabajando. Corriente dijimos que son electrones. Son cargas negativas que las podemos encontrar en una batería o en una fuente. Ahí ya podemos encontrar los electrones o la corriente continua. Si yo les dibujo aquí una batería, aquí en el polo negativo vamos a tener electrones que son de cargas, que es carga negativa.
y en el polo positivo sería el voltaje, sería la fuerza o lo que atrae a los electrones. Aquí esto es carga negativa y esta es carga positiva. Entonces el voltaje o la carga positiva atrae a los electrones o es la fuerza con la que los envía o se están movilizando por un conducto eléctrico. Eso sería la batería. O sea, así la interpreto yo. En un ejemplo, yo tengo acá, o sea, una batería está llena póngale con 4.2 volts. Si yo tengo aquí los 5 voltios, esto lo atrae por medio de un conducto y esto ya llegaría a un circuito eléctrico. Ahí es donde nace la resistencia. Aquí en este circuito vamos a tener en un circuito eléctrico ya donde llegan los electrones junto con el voltaje, que es la fuerza. Ya tendríamos que limitar el paso de la corriente, ya tendríamos que, porque vuelvo y les recalco, o sea, yo la interpreto así, que si yo tengo 5 voltios en una batería, que es una fuente de alimentación, y llega todos estos 5 voltios llegarían a un celular, a una placa de un celular que hay varios componentes. Estos les podría decir que quemarían mi celular o el celular no funcionaría o bueno, se recalentaría. Entonces para eso existe un circuito eléctrico. Los electrones van hacia un circuito eléctrico. Vamos a tener varios circuitos cerrados o abiertos en una tarjeta, en un teléfono. Vamos a tener diferentes componentes o muchos componentes en un circuito eléctrico, y ahí es donde nace la resistencia, o es otro concepto que es la resistencia. La resistencia no solo la podemos llamar a un componente que se llama resistencia. Resistencia tenemos desde el conductor, desde el cable conductor o pista, donde se puede decir pistas que tenemos, diferentes pistas que tenemos en una placa del teléfono. Entonces en ese circuito, por medio de este conducto va a llegar a un circuito donde vamos a tener varios componentes. Vuelvo y repito, resistencia no es solamente la resistencia, un componente que lo vamos a estar viendo más adelante, que es la resistencia, sino que resistencia ya tienen todos. Tenemos en un condensador, tenemos en una bobina, tenemos en un diodo. Eso ya es resistencia, eso ya limita el paso de la corriente. Por eso vuelvo y repito, estos 5 voltios van a llegar a diferentes circuitos, para hacer funcionar cualquier, se puede decir, dichos periféricos en cualquier momento. No están siempre ellos ahí en la placa del celular, siempre y cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros necesitamos la cámara, nosotros tenemos que ir a la aplicación a hacerla funcionar. Ahí sería un circuito que ya solo se va a trabajar con la cámara, a hacer funcionar la cámara. De lo contrario, ese circuito no va a estar funcionando si nosotros no accionamos el botón de la cámara, ya sea para tomar una foto o ya sea para grabar. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay diferentes circuitos, hay diferentes se puede decir, sectores en una tarjeta de un celular. Entonces un circuito ya sería que ya sale, un circuito eléctrico ya sería formado por diferentes componentes. Espero me entiendan. Hasta aquí les puedo decir que
Estos tres conceptos juntos, estos trabajan juntos, que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Voltaje es una medida muy grande que la vamos a estar midiendo en volts. Él se encuentra, perdón, con la letra B, que significa voltaje. Y voltaje es igual que tensión. Tensión es igual que voltaje, perdón. Entonces es igual tensión. Cuando yo les esté hablando de una caída de tensión o digo, pues miran la caída de tensión o vamos a mirar la tensión, es lo mismo que voltaje. Entonces eso se podría decir, este sería un pequeño ejemplo, se puede decir, de la corriente, el voltaje, el conductor por donde pasa la corriente, que todo se relaciona en conjunto para así alimentar o hacer funcionar un circuito eléctrico en nuestra placa del celular. Entonces hasta aquí los dejo, hasta aquí pues podría yo explicarles lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Resistencia, que es la que vamos a estar encontrando en diferentes, o resistencia se podría decir que está como les explico, en un componente que es la resistencia, que es la que se resiste a la corriente para únicamente que llegue. Si yo vuelvo y les explico, si yo tengo 5 voltios aquí, entonces por medio de una resistencia, si un circuito yo necesito que, si ejemplo la cámara funciona con 2.8 voltios, si yo tengo 5 acá, los componentes o va a haber aquí una resistencia que va a ser la que está limitando el paso de la corriente, se queda con se puede decir 3.2 voltios, se queda aquí para poder únicamente enviar 2.8 que necesita la cámara. Eso sería la resistencia. Vuelvo y les repito, esos son 3 conceptos juntos que necesitamos nosotros saber para poder interpretar bien la electrónica. Entonces hasta aquí llego, pues ojalá me entiendan. Disculpen por de pronto los garabatos ahí, pero casi no soy bueno para el dibujo, pero sí me gusta hablar y decirles, tratar de que me entiendan como yo la interpreto, como yo la he venido tratando de que sea lo más fácil explicarles para que me entiendan. Entonces hasta aquí sería, les agradezco. Voy a estar subiendo el próximo video, que sería que vamos a mirar ya los componentes que están dentro de un circuito, que ya viene a ser un diodo, una resistencia, un condensador y una bobina, que son los que van a estar dentro de un circuito, qué funcionamiento van a tener en cada parte de la pista y cómo se van a relacionar, cómo van a funcionar. Eso sería en la clase número 3. Entonces muchas gracias por mirar este video, les agradezco, que Dios los bendiga y darle gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias.